siempre prevalecerá Jesucristo. Libertad, libertad, libertad. Damos gloria al Señor, amén. Va a estar pasando nuestra hermana María Elena de Blanco, amén. Nuestra predicadora de la tarde, amén. Gloria, denle un aplauso. Dios es tan bueno que sabe lo que hay aquí. Amén. Y como sabe lo que hay aquí, dijo, es necesario que el pueblo vaya. Amén. Porque sabe lo que hay aquí, gloria al Señor. Aquí hay demasiado talento. Aquí hay profetas, maestros, evangelistas, pastores. Amén. ¿Y saben qué? Lo más tremendo es que Satanás lo sabe. Y adoradores también. Adoradores. Y como Satanás sabe que tú fuiste creado con un propósito, te quiere tener así. Pero depende de ti si tú te levantas y sales de este lugar restaurado. Amén. Yo te hago una pregunta en esta hora. Jesús es espíritu, ¿verdad? Él es espíritu. Él está pasando por este lugar. Amén. Su manto blanco, sus vestiduras santas, sacerdotales, pasean por este lugar y se detiene en este lugar y te dice: si hoy yo te abro esta reina y te doy tu libertad, ¿con qué me pagarías? Muchos dirían: Señor, yo te pagaría con mi vida, saldría de este lugar y te serviría. Amén. Pero ¿qué pasaría más adelante? ¿Qué pasaría más adelante? Es una reflexión, ¿verdad? ¿Será que la promesa que yo le hago a Dios se cumplirá en mi vida? En su vida. Es una reflexión que hay que hacer. El Señor le va a abrir la reja aquí a muchos. Amén. Vamos a ver cómo usted le paga a Dios. Amén. Que salga de este lugar. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer en el libro de Lucas. Lucas, gloria al Señor, capítulo 13, versículo 6. Amén. Gloria al Señor. Dios está en este lugar. Amén. El Señor está en este lugar. Amén. 13:6. Amén. Gloria al Señor. Amén. 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 Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuando todo lo tenga Amén. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dice así. Voy a empezar a leer un poco más allá del libro. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he hallado. Corta, para que inutilizar también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Gloria al Señor. Esta es una palabra, una parábola, ¿verdad? Que el Señor Jesús habló a un pueblo. Y esta parábola hoy yo les hablo a ustedes. Gloria al Señor. Había un hombre el cual tenía una tierra, tenía allí un lugar donde dijo: bueno, esta tierra la voy a abonar, voy a ir, voy a excavar, porque quiero plantar un fruto allí, con el fin de ¿qué? De recibir a su tiempo el fruto de ¿qué? De aquel árbol. Entonces la palabra dice que cuando el hombre plantó, fue a buscar del fruto que él había plantado. Pero ¿qué sucedió? Cuando el hombre va a buscar de aquel fruto, se halló de que no había nada. Y dice la palabra que ya hacía 3
años consecutivos de que el hombre iba a buscar del fruto y no conseguía de aquel fruto. Gloria al Señor. Yo me pongo a imaginar a aquel hombre allí viendo la planta y diciendo, oye planta, pero tengo tanto tiempo abonándote, tengo tanto tiempo allí escarbando la tierra, echándote la agüita, escarbando allí para que los bachacos no lleguen, para que las plagas no lleguen, tantas cosas que he hecho por ti, planta, y tú no das fruto. ¿Por qué me sales con esto, planta? Si son ya 3 años que yo he estado allí abonándote, cuidándote, y no hay fruto en ti. ¿Qué será lo que está pasando con esa planta? ¿Por qué la parábola de esta higuera? Y dice la palabra del Señor que cuando aquel viñador fue a ver, no encontró nada, se encontró decepcionado de que aquella planta no tenía fruto alguno. Quizás aquella persona cuando va a sembrar una planta, ¿qué se espera de la planta? Que vaya a buscar su fruto para luego consumirla, para disfrutar de aquel exquisito fruto que plantó. Todo sembrador que labra la tierra, que siembra la planta, espera ansiosamente a que aquella dé su fruto. ¿Sí o no? Que dé el fruto para comerse aquel fruto y decir, esto lo planté yo. Esta planta fui yo quien la aboné, fui yo quien preparé la tierra, la aboné, estuve al pendiente de este fruto por tanto tiempo. Pero vemos este viñador que ya hacía 3 años y la planta nada que daba fruto. Entonces llegó aquella persona y le dice, oye, es mejor, como esta planta no está dando fruto, como esta planta verdaderamente ya no da nada, yo creo que es mejor que tú cortes esta planta, porque ya ni siquiera la tierra está inutilizable. ¿Saben? Tomamos esta palabra y decimos, el viñador es Jesucristo. El viñador es aquel Jesús que un día dio su vida por cada uno de nosotros. Nosotros somos aquella planta que está sembrada. Y muchos de los que están aquí conociendo la palabra, Dios espera de ustedes, de que un día ustedes den un fruto. De que ustedes se levanten como verdaderos hombres y den un fruto. Ciertamente muchos dicen, hombre es aquel valiente, no es aquel que lleva una pistola, que consuma marihuana, que consuma bazuco, que consuma aquello. Ese no es el verdadero hombre, ese no es el valiente. Valiente es aquel que dé frutos al 100 por 1. Aquel hombre verdaderamente que le dice al pecado, hasta aquí. Yo tomo por hombre valiente. Es aquel que le cierra la puerta al diablo. Si Satanás te ha golpeado tanto, si Satanás te ha dado tan duro, ¿por qué tú quieres seguir como aquella planta? Que cuando venga aquel amo, el viñador, Jesús, y venga a tocarte, y tú digas, no quiero. Hoy no, porque me encuentro en las circunstancias que estoy tras reja en este momento, hoy sí quiero dar fruto. Hoy estás tú aquí, encerrado, y quizás tú te pasan por la mente, yo quiero dar fruto, cuando yo salga de este lugar yo voy a dar mucho fruto, yo no voy a ser como aquel árbol que cuando el viñador fue no consiguió nada, yo no voy a ser así, yo voy a ser un árbol que dé mucho fruto, frutos dignos de arrepentimiento, que aquellos que me señalaron, que aquellos que me vituperaron, esos mismos se van a quedar sorprendidos porque van a decir, verdaderamente Carlos, Antonio, Manuel, Juan cambió. Amén. Aleluya. Pero mi pregunta en esta hora, ¿será que tú tienes el pensamiento porque estás ahí? ¿O porque verdaderamente en tu corazón tú quieres un cambio? Porque verdaderamente tú no fuiste creado con el fin de que Satanás te pisoteara, de que Satanás hiciera contigo como él quiere. Yo creo que ninguno de ustedes quiere eso para su vida. Yo no creo que ninguno de ustedes quiera estar aquí todo el tiempo, ir, salir, venir, salir. Yo no lo creo. Yo creo que ustedes, si Dios les da una palabra de que lleven frutos, de que sean un árbol frondoso, el cual cuando venga Jesucristo diga, aquí está este hombre, lo levanté de esta cárcel,
ciento por uno. Cuando digo el 100 por uno, es para ir a predicar. ¿Sabe qué es lo más hermoso? Que cuando Satanás habla y dice, tú no sirves para nada, estás aquí en estas rejas, ¿qué vas a hacer? No sirves para nada, estás desechado de muchas personas. Quizás muchos los familiares los abandonan, quizás muchas personas están aquí y fueron olvidados, o muchas veces se sienten una carga para los familiares. Pero son circunstancias que deben pasar, son circunstancias que tienen que llevar todo cuesta arriba. Cuando el sembrador va a aquel lugar, y es lo que más a mí me da nostalgia, es saber de que el sembrador, el de la viña, quería conseguir un fruto, aunque sea uno. Aunque sea un fruto, aunque sea chiquitico, yo quiero conseguir un fruto. Uno solo, aunque sea. Quiero conseguir un fruto en ti. Quiero conseguir un fruto en ti, en ti, en ti, en ti. Yo quiero conseguir un fruto. El viñador va porque se esforzó allí, sembrando aquella planta. Y era necesario que el viñador cuando llegara dijera, aquí está mi trabajo, valió la pena. Valió la pena esperar. Así quiere decir Jesús de Nazaret. Así quiere decir Jesús de cada uno de ustedes. Valió la pena el sacrificio de la cruz. Valió el sacrificio el cual yo hice en la cruz por cada una de estas plantas que están aquí. Tú eres representación de esa planta. Tú eres la representación de esa viña. Tú eres la representación el cual tienes que llevar muchos frutos. Gloria al Señor. Jesús quiere conseguir frutos en ti, muchos frutos, demasiados frutos, unos frutos codiciables. Usted no ve que si usted ve una planta, usted mira la planta y dice, oye, esta mata de mango, esos mangos están provocativos, están bellos, yo me voy a comer un mango de eso. Así es Jesús cuando nos ve a nosotros y ve que en nosotros somos unos frutos codiciables, somos unos frutos hermosos, somos unos frutos restaurados por el poder de Dios. Jesucristo quiere que tú seas restaurado, pero no porque estés tras rejas. Jesucristo quiere que tú seas restaurado aquí, que seas restaurado allá en la calle. ¿Sabes? El mayor reto que tú puedes tener como cristiano, como alguien que va a tomar una nueva identidad después que salga de aquí, es cuando estés en la calle. Ahí es donde Dios va a probar tu fruto. Allí es donde Dios va a comprobar si verdaderamente le amabas cuando estabas aquí. Cuando nosotros entramos a este lugar, se nos quebranta el corazón y muchos lloramos. En mi caso, primera vez que yo entro aquí en este lugar, primera vez, y estoy cerca, no sabía que aquí habían tantos detenidos. No lo sabía. Y cuando vengo a este lugar, me quebranto. ¿Sabes por qué? Porque tengo un hijo de 14 años. Tengo un hijo de 14 que no me gustaría verlo aquí en este lugar. Por eso le predico, por eso le hablo. Por eso siempre estoy, hijo. Haz lo bueno, haz lo recto. Haz lo que a Dios le agrada. Porque debo formar en él de que él sea una planta que dé fruto. Quizás ustedes se equivocaron. Quizás muchos de ustedes se equivocaron en determinados tiempos, cometieron errores, pero aquí está Jesús con ustedes. Aquí está Jesucristo con ustedes. Y Él le dice, yo quiero hacer de ustedes algo hermoso. Yo quiero hacer de ustedes un árbol que dé mucho fruto. ¿Sabe? Cuando termina la palabra de la boca y dice, no, Señor, porque dice, córtalo. Si este árbol no está dando mucho fruto, es mejor cortarlo. Si el árbol no está dando mucho fruto, es mejor que lo saquen. Sácalo. El acusador. ¿Quién es el acusador? ¿Y qué dice el acusador? Este árbol no sirve. Este árbol ya no da nada. Este árbol mejor quema, lo echaron al fuego.
porque no tiene nada que dar. Pero que dice el que aboga por nosotros, no, yo voy a seguir abonando esta tierra. Yo voy a seguir abonando la tierra que son ustedes. Yo voy a seguir abonando el árbol. Porque Jesús cree que puede hacer de ustedes algo poderoso. Porque creo que Jesús puede sacar algo aquí poderoso. Porque así como se estremece las paredes o se estremece, quizás no aquí visible se estremecen las paredes, pero en el reino de los cielos, cuando ustedes a una sola voz empiezan a decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, al diablo le retumba los oídos, porque él sabe que cada uno de ustedes fueron llamados con un propósito, y el propósito es de servirle al Señor. No, Señor, no lo cortes, no lo cortes. Yo tengo fe que de cada uno de estos hombres que están aquí va a salir algo maravilloso. Yo tengo fe de que este árbol sí puede dar un fruto. Yo creo que aunque yo no vea con mis ojos y ese árbol esté allí, que no vea, aunque hayan pasado años y años, yo creo que la restauración de Dios puede llegar. Yo creo que la restauración de Dios puede llegar. Yo lo creo. Porque si no, hermano, fuese sido la cruz. Si Dios no creyera que pueda hacer de ustedes algo grande, en vano fuera sido el sacrificio. Muchos dan la espalda. Muchos dicen, no, era ya que lo necesitaba, ya estoy en la calle. Ya puedo seguir mi rumbo. Ya puedo seguir. Pero tu determinación, y que va a determinar verdaderamente si tú quieres cambiar o no, cuando estés afuera. Cuando tú estés afuera. Y yo quiero que tú reacciones en esta hora. No porque estés aquí tras reja, alaba a Dios, sino que acuérdate cuando te abran esta reja y tú salgas por aquel lugar. Acuérdate que allí es donde Dios te va a recordar. Si yo te abro la reja, ¿con qué me vas a pagar? ¿Con qué me vas a pagar si yo esta reja te la abro? Creo en el nombre del Señor que estas palabras las van a recordar. Quizás mañana, quizás en la noche, quizás pasado mañana, no lo sé, pero Dios lo puede hacer. Abrir esta reja. Llegó la libertad a Miguel. Llegó la libertad a Antonio. Llegó la libertad a Juan. Llegó la libertad a Pedro. De repente no se llaman así, pero ¿qué es lo que sucede? Dios está esperando cuando ustedes salgan de aquel lado. Y van a salir con una mentalidad: soy un árbol. Soy un árbol, el cual yo voy a dar muchos frutos, porque yo quiero verme en una iglesia, porque yo quiero hacer de mi vida no una vida común y cualquiera. Yo quiero ser un ministro del Evangelio, yo quiero ser un seguidor de Jesucristo. ¿Sabe? Pablo, el apóstol Pablo, con todo el conocimiento que pudo tener en lo secular, de estudios y de todas esas cosas, cuando tuvo un careo cara a cara con Jesús, ustedes saben el cuento, cuando Jesús tumba del caballo el apóstol Pablo, ustedes saben eso. Entonces, ¿qué sucedió? Hubo un careo allí. El Señor le dice: Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Hubo un encuentro personal cara a cara. ¿A cuántos de ustedes Dios no les ha hablado cara a cara? Siempre les ha dicho: antes que ustedes estuvieran en este lugar, ya Dios venía hablando a la vida de muchos aquí. A la vida de muchos, pero han sido desobedientes, por lo cual están aquí. Muchos están aquí con el propósito de que Dios tiene que tratar la área fuerte de tu vida para que puedas hacer caso. Muchos Dios tiene que apretarles la tuerca duro para que puedan darle la gloria a Dios. Porque cuando estaban allá afuera eran rebeldes, eran fuertes, eran demasiado altivos, que llegó al Señor y dijo: la única manera que yo te pueda tener en mis brazos es provocándote el dolor. Aunque tú sufras aquí, llores en las noches, allí en tu almohada, porque sé que muchos lloran aquí. Yo sé que muchos lloran en silencio. Yo sé que muchos lloran y no lo hacen duro, porque te puedan decir que eres cobarde, porque te puedan decir quizá: ay, está llorando este. No, muchos lloran porque le piden al Señor que los saque de este lugar. Y sabe, Dios es tan bueno que solamente está allí
disfrutando este momento. Dios disfruta este momento, Dios lo disfruta. Cuando tú sufres y sientes que nadie está a tu lado, ahí es cuando Dios te está abrazando y te dice, no importa que estés sufriendo, pero es la única manera que tengo para que tú me invoques. Es la única manera que tengo para que tú reacciones y te des cuenta que yo te creé, te formé para cosas más grandes, para que tú seas un vencedor y no una persona que esté tras rejas. Esto es una reflexión para cada quien, amigo. Es una reflexión. ¿Qué vas a hacer después que tú salgas de aquí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer después que salgas de aquí? ¿Vas a seguir en lo mismo? No puedes seguir en lo mismo. No puedes. Porque Dios conoce tu dolor. Porque Dios conoce quién eres tú. Y te conoce demasiado. Porque Él fue que te formó y te creó. Porque antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre, Él ya te conocía. Ya Él conocía por las circunstancias que tú estabas pasando. Y aunque muchas veces el diablo te habla al oído, que tú no vales, que no eres nadie, Dios está allí socorriéndote, Dios está allí. Lo que pasa es que hay muchas cosas en ti que no te dejan ver la realidad, no te dejan ver. Pero Dios escudriña la mente y el corazón. Yo miro tus ojos, gloria al Señor, porque es una ventana que está abierta. Es una ventana anchísima que Dios la descubre, que Dios lo sabe. Gloria al Señor. Pero Él te pregunta y te dice, cuando yo te abra esta reja, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a dar la gloria a mí o te vas a ir otra vez a hacer lo malo? Acuérdate de estas palabras cuando estés allá afuera. ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué le vas a pagar al Señor? ¿Con qué le vas a pagar tú al Señor cuando te abra esta reja? Es una reflexión en esta tarde. Recuerden, cada uno de ustedes, pónganse de pie. Cada uno de ustedes son una viña. Cada uno de ustedes son una planta, gloria al Señor. Son una planta que Dios está esperando que usted dé mucho fruto. Hay alguien que aboga por usted. Hay alguien que está clamando por cada uno de ustedes. Hay alguien que está clamando. Se llama el Consolador, el Espíritu Santo. También Jesús está intercediendo por usted. ¿Usted cree que el Señor no llora? ¿Ustedes creen que Jesús no le duele cuando los creó libres? Como los pajaritos los creó el Señor. Para que anduvieran libres. El Señor los llamó a ustedes para que fueran libres. Y ahora están como unos pajaritos. Aquí, encerrados, retenidos. Pero el Señor, que conoce todas las cosas, sabe en el momento que te va a dar la libertad. Aquí no venimos a decirte mañana eres libre, porque mentiríamos. Porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Pero Dios sí quiere en esta tarde que tú reflexiones de tu vida. Que tú reflexiones que no fuiste creado para cualquier cosa, sino que fuiste creado para cosas maravillosas. Amén. El que es pastor, sea pastor. El que sea evangelista, sea evangelista. El que sea profeta, profetice. A cada uno conforme el Señor le ha dado, gloria al Señor. Miren, ustedes son unos jóvenes que están aquí. Que son unos jóvenes que ni feos son de buen aspecto. Son unos jóvenes que Dios puede usar para grandes cosas. ¿Cuántos de ustedes tenían quizás un trabajo bueno, un trabajo honesto, un trabajo que le daba el sustento, pero por equivocarse y por la desobediencia están aquí en este lugar? Pero Dios los perdona. Pero Dios los perdona. Sabe, el pecado envejece a la persona. El pecado pone feo a la persona. El pecado destruye el rostro. Pero más la esencia del Espíritu Santo hermosea. Y aquí está la presencia de Dios. En cada uno de ustedes está la presencia de Dios. Gloria al Señor. Ustedes todos han confesado a Jesucristo. Todos son cristianos en este lugar. Levanten la mano los que son evangélicos. Los que han hecho la confesión de fe en este lugar. Todos lo han hecho. Quiere decir que todos están inscritos en el libro de la Biblia. Quiere decir que ustedes son un árbol plantado
pero lo plantado en este lugar, no se equivoquen. Ustedes no van a quedar plantados en este lugar, porque su propia tierra el Señor la tiene. Ustedes no son de este lugar. Ustedes tienen que revocar toda maldición. Ustedes tienen que cancelar y anular todo encierro. Ustedes tienen que llamar y apropiarse de las promesas de Dios. Ustedes no pertenecen a este lugar. Ustedes no pertenecen a este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. ¿Tienen sueño? Los estoy cansando. Estoy aburriendo. Dice, gloria al Señor. Aleluya. Estamos atentos. La palabra. ¿Quiénes son ustedes? Madre de Dios. Amén, gloria al Señor. ¿Y cómo va? ¿Qué va a dar el árbol? Fruto. ¿Cuánto fruto? Mucho. ¿Cuánto? Mucho. ¿Cuánto? Mucho. ¿Cuánto? Mucho. ¿Pero será un árbol podrido o será un árbol hermoso? Hermoso. ¿Fruto qué? ¿Podrido? No. ¿Que hieda? No. Mire, la palabra habla en el libro de los profetas, dice que habían dos canastas. Creo que el libro de Jeremías era. Dice que habrían dos cestas de frutos. Uno dice la palabra que eran unos frutos tan codiciables, pero tan codiciables que provocaban comerlos. Pero habían unos que estaban podridos, pero podridos, que eso daba repugnancia. El pecado es eso. El pecado da asco. El pecado da náusea. Usted no se contamine. Usted no se contamine. El que consuma marihuana, dígale al Señor que le cierre todo deseo inmundo a esas cosas. Todo deseo que usted venía trayendo de afuera. Usted es nueva criatura. Usted hizo la confesión y usted fue lavado con la sangre del Cordero. Usted es lavado. ¿Sabe? Yo creo en uno poderoso que renueva y regenera las células. Hay un Dios que regenera todas las cosas. Aquella persona que puede ser el más adicto y consumidor, Dios la regenera. Dios la restaura. Y sabe, con un propósito. Y el propósito es que sea ¿qué? ¿Un árbol qué? Bueno, hermano, ellos están clarísimos. Ellos están clarísimos que son árboles. Y el Señor, la palabra que le trae en esta tarde es de que ustedes son árboles y que alguien está abogando por ustedes para que no sean cortados, para que no sean echados a la candela, porque hay alguien que confía en que ustedes van a salir de aquí y desde ya. Desde ya. La limitante es esta. Esta es la limitante. Pero mi espíritu no va a ser limitado por Satanás. El espíritu de ustedes no va a ser limitado por Satanás. Amén. Lo atamos, lo echamos fuera. Amén. Ustedes están claros. Se va. Se no tiene que vivir más. Amén. Donde hay un pueblo que está unido y no hay división, no prevalece nada. Nada. Vamos a orar. Cierre su ojos, Señor. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por esta joven. Señor, no quiero